El Sanedrín busca un Mesías. Aún brillaban las estrellas en el azul sereno de los cielos. Cuando nuestros peregrinos llegaron a un hermosísimo vallecito, encajonado entre una verde colina y la orilla misma del Jordán, a cuyas aguas podía bajarse por una tosca escalera de piedra, labrada en las rocas que amurallaban la costa. Habían caminado gran parte de la noche y al esconderse la luna, las mujeres y los niños comenzaron a sentirse atormentados por esa sensación de peligro, que se diseña en la mente a la vista de la obscuridad. Pedro Hanaani y el tío Jaime, que eran los guías de la peregrinación, resolvieron detenerse en un descanso en el tranquilo vallecito llamado Cañaveral. Por un pequeño bosque de cañas de bambú, que parecía amurallar el valle protegiéndolo de vientos recios y de las miradas de los viajeros que pasaban por el camino. Había vestigios de haber descansado allí otros viajeros con niños, pues encontraron unas ropitas olvidadas y la hoguera recientemente apagada. Zebedeo y Matías, que viajaban con sus familias, quisieron enclavar las estacas de un pequeño toldo para descanso de las mujeres y los niños, hasta que viniera la luz del día y continuasen la jornada que terminaba en Arquelais. El maestro descendió con los 12, el tío Jaime y Felipe, al murallón de rocas que forma el cauce del Jordán. Y allí, en una explanada de piedra, sintiendo que las mansas olas les besaban los pies, se sentaron a indicación del maestro. Él les anunció que revisarían el testamento de Johanán cautivo en la fortaleza de Pella. Vosotros y yo, dijo, somos los herederos del profeta del Jordán, y ha pedido que continuemos lo comenzado por él. Veamos lo que podemos hacer en sus obras de salvación de las almas. El maestro se sumergió en un profundo silencio. A los pocos minutos, Juan y Zebeo, Felipe el joven y Felipe el apóstol, comenzaron a percibir que la cabeza del maestro se rodeaba de una aureola de luz dorada, que fue extendiéndose alrededor de su cuerpo semirecostado entre el césped y hierbas que cubrían las rocas. Luego esta percepción se extendió poco a poco a los demás discípulos, hasta que por fin se hizo visible para todos. Luego vieron que esa radiación adquiría una potencia extraordinaria. Como ondas de agua luminosa que iban a perderse a lo lejos, en la penumbra de las últimas horas de la noche, iluminada vagamente por la suave claridad de las estrellas. Sobrecogidos de respeto y de pavor, se habían ido poniendo de rodillas como ante una estupenda manifestación de lo infinito, del eterno enigma, que todos ellos presentían su existencia, pero que nunca percibieron con sus sentidos físicos. La radiación que rodeaba el cuerpo del maestro fue condensándose hacia la parte superior, y de su pecho y su cabeza levemente inclinada hacia el hombro izquierdo. Vieron levantarse como una columna de niebla luminosa, que iba a perderse en el éter azul, salpicado de estrellas. Nunca pudieron los discípulos precisar el tiempo que duró aquella muda manifestación del contacto del alma del Cristo con la divinidad. Habían sido tan intensamente felices mientras ella duró, que no fueron dueños de medir el tiempo. Poco a poco las radiaciones fueron esfumándose y el maestro volvió en sí, de la profunda meditación en que se había sumergido. Pedro, fue con su elocuente espontaneidad, el primero que comunicó al maestro lo que percibieron en torno a él, cuando se quedó dormido. No dormía, les dijo, sino que oraba. Durante el viaje no pude hacerlo por la natural preocupación de la mente, absorta en las incidencias que van sucediéndose en el camino, pero lo necesitaba tanto mi alma cautiva en la materia, que llegado a este lugar de quietud, me vi obligado a dejarla escaparse al seno del Padre que es amor. Pero esto no os debe causar temor alguno, pues en toda oración intensamente sentida ocurre lo mismo. Los ángeles del Señor, encargados de cooperar a la iluminación de las almas destinadas a conducir a la sabiduría a otras almas, habrán obrado dentro de la ley lo que es posible realizar para que las verdades divinas sean conocidas, de aquellos que las buscan, y con ferviente corazón las desean. Para que nuestra alma se sumerja en Dios, no necesitamos postrarnos con el rostro en tierra, ni encerrarnos bajo las bóvedas de un templo, ni vestir sayo de penitencia con cilicios y ayunos.
Dejamos nada más que nuestra alma busque a Dios por el amor, y se sumerja en él como un pececillo en el agua del mar, como un pajarillo en el aire, como un átomo de luz en la infinita claridad. Tampoco necesitamos de muchas y rebuscadas palabras, porque a nuestro Padre todo amor y piedad, le basta con que nuestra alma le diga, en completo abandono hacia Él: Padre mío. Yo te amo cuanto puede amar una insignificante criatura tuya, y ni aún necesitamos decírselo sino solo sentirlo. Él percibe nuestro íntimo sentir y lo recoge en su amor soberano, como nosotros recogemos una menuda florecita, cuyo perfume nos avisa que existe. Ahora encended las antorchas y veamos las últimas voluntades de nuestro hermano prisionero. El manuscrito estaba dividido en dos partes. Era la primera el relato de su vida de estudio y meditación en el santuario esenio del Monte Quarantana, donde bajo la dirección de los solitarios desarrolló sus facultades psíquicas. La segunda parte era un estudio biográfico del Mesías anunciado por los profetas. En relación con la austera fraternidad esenia, de la cual se consideraba un representante salido al mundo exterior a preparar el camino en la obra del Verbo encarnado. Aparte, se veía una simple hoja de pergamino en que estaban escritas las señas de los lugares, sitios y personas que retenía sometidas a ciertos métodos y ejercicios curativos de los cuerpos y de las almas enfermas. Como los esenios llamaban a los delincuentes perseguidos por la justicia humana, que ellos ocultaban en las grutas de las montañas hasta conseguir su regeneración y poder entonces solicitar su indulto. La peñascosa región desierta de la Judea, en derredor del Mar Muerto, era el principal refugio donde ocultaba Johanán a sus enfermos del alma, escalonados en distintos grados y condiciones. Desde los que guardaban un odio y rencor profundo a la humanidad, hasta los que habían llegado a la lucidez de reconocer su culpabilidad, y arrepentirse de la vida delictuosa que habían hecho. Los 6 discípulos íntimos que Yahshua había acompañado hasta la fortaleza de Pella eran auxiliares para con aquellos criminales que se acercaban a él pagados para asesinarle, y la divina luz les alumbraba de súbito y pedían cambiarse de asesinos en penitentes. ¿Cómo no habían de ser grandes los discípulos de Johanán? Si estaban templados a fuego y purificados en el crisol del amor. Aún a sus hermanos delincuentes y malvados, dañinos como culebras, que se arrastran en el polvo para verter su veneno sin que la víctima se aperciba. Eran 86 criminales sometidos a su método regenerador, que el profeta llamaba de purificación, y 120 enfermos de cáncer, de lepra, y de afección pulmonar o tisis, como se llamaba en aquel tiempo. Su relato terminaba así: Yahshua, hermano mío, como te encomiendo a mis 6 discípulos íntimos que son como yo mismo, te dejo también a mis amados delincuentes perseguidos por la justicia humana, más interesada en matar a los que no le sirven, en vez de transformarlos en plantas útiles para los campos del Señor. Me he sentido impulsado hacia los míseros reptiles que nadie ama, que todos odian, para tener la infinita alegría de ayudarles a levantarse del polvo, y volar como pájaros libres a la inmensa grandeza de Dios. ¡Qué grande alma es la de Johanán!, exclamó Yahshua cuando terminó de revisar el manuscrito del profeta cautivo. Poco después, continuaban el viaje hasta Arkelais, donde algunos antiguos amigos se unieron a nuestros peregrinos. Y de unos a otros, corría el rumor de que el Mesías estaba entre el pueblo de Israel, y que acaso todos le verían en las grandes fiestas que iban a realizarse en Jerusalén. Luego, en Pasaelis y en Jericó, el vago rumor resonaba más alto, y todos comentaban que jamás se vio en el país afluir tanta concurrencia de gentes a la ciudad de los reyes. De los rumores, se formaron comentarios y suposiciones que poco a poco fueron tomando aspecto de realidades. El maestro y los suyos, oían y callaban ante el torrencial desbordamiento del entusiasmo popular. Los israelitas, residentes en las ciudades y poblaciones que Yahshua había recorrido, realizando en ellas sus obras portentosas, eran como el eco que iba a resonar en todas las mentes, despertando de nuevo el anhelo adormecido por las continuadas desilusiones.
que desde la entrada de los 3 viajeros del lejano oriente en Jerusalén, 30 años atrás, el pueblo de Israel se había hecho, sin que hubiera podido comprobar la realidad. Le hemos visto en Naim, donde ha resucitado un muerto, decían los de aquella localidad. Le hemos visto en Damasco, en Tiro, en Sidón, en la Iturea, en las orillas del mar de Galilea, donde ha curado leprosos, paralíticos, ciegos de nacimiento, cancerosos y tísicos en último grado. Seguramente vendrá a Jerusalén para ser coronado rey por el sumo sacerdote. Y allí podremos verle todos. Postrarnos a sus pies y pedirle que remedie todos nuestros dolores. Que extermine a la raza maldita del Idumeo, que ha profanado nuestro templo, pisoteado nuestras leyes, y robado las vestiduras pontificales y los vasos sagrados. Que fulmine con su poder a los orgullosos romanos que pasean sus águilas y sus estandartes, por donde solo puede flotar el aliento divino de Jehová. El maestro se dio perfecta cuenta del estado efervescente en que se encontraba el pueblo amontonado a las puertas de la ciudad, cuya amplitud parecía no poder dar cabida a esas oleadas humanas, que llegaban en numerosos grupos de peregrinos venidos de todos los rincones del país, y aún de muchas regiones más allá de los límites de Palestina. El numeroso pueblo de Israel, incontable como las arenas del mar, según la promesa divina al patriarca Abraham, se hallaba diseminado en Siria, Arabia, Egipto e Idumea, igualmente que en las islas y costas del Mediterráneo. Y los rumores de la presencia del Mesías en aquella Pascua de gloria atrajo tan numerosa concurrencia, que las plazas y calles de la ciudad, los flancos de sus cerros, sus barrancos, valles y colinas, todo se vio cubierto de tiendas de vistosos colores. Y hasta fuera de las murallas, los peregrinos se escalonaban en las alturas, a lo largo de todos los caminos que convergían a las puertas de la dorada capital. Los discípulos del Maestro, que tenían parientes o amigos, se dispersaron buscando hospedaje en aquellos modestos hogares. Los que a nadie tenían, se refugiaron en el local de la Santa Alianza. Y Yahshua y sus familiares, se hospedaron según costumbre en la casa de la viuda Lía, y otros en el hogar de José de Arimatea, el gran amigo del justo Yosep. A la siguiente mañana, el maestro recibía la visita de sus amigos de Jerusalén, que le informaron de la presencia del príncipe Melchor, de Filón el maestro de Alejandría, del Scheifelderín con los principales hombres del desierto de Arabia, y del Cheij Buyabén, padre de nuestro amigo, el Akben Faki, los que venían representando a la reina Selene, soberana del pueblo tuareg, relegado a los peñascales del desierto de Sáhara desde la destrucción de Cartago. Guardando la severa consigna del secreto más profundo, todos acudían a aquella Pascua, en la dorada Jerusalén de los reyes por lo que pudiera suceder. ¿Qué era, preguntamos nosotros, lo que podía suceder? Todos soñaban con el reinado de la justicia predicho por los profetas. Y este gran sueño, como una visión magnífica, se iba engarzando con fulgores de amatista, en todas las almas poseedoras del gran secreto. El Mesías está entre el pueblo de Israel. Nadie sabía la hora de la proclamación gloriosa. Todos ignoraban qué sol sería el que alumbrase el júbilo de Israel. Pero llegaría, no podía dudarse, porque sería pecar contra los profetas de Jehová. Los insistentes rumores, habían traspasado las doradas puertas de los atrios sagrados, y el alto clero judío se preguntaba: ¿de dónde ha brotado ese hilillo de agua rumorosa? Que se va ensanchando como un torrente y el Sanedrín nada sabe, y las grandes y nobles familias sacerdotales, no tienen persona alguna entre ellas que pueda dar origen a tales rumores. Caifás, que hacía poco tiempo había subido al solio pontifical, se decía a sí mismo: si acaso me tocara a mí la gloria de coronar al Mesías, Rey de Israel. En tal caso, yo seré su ministro, su guía, su consultor, pues él será un parvulito, un adolescente acaso que necesitará quien alumbre sus pasos. ¿Y quién mejor que el sumo sacerdote de Jehová,
su representante. El legado supremo de su autoridad y sus derechos divinos. El anciano Anán. Su suegro. Austero doctor de la vieja escuela, afilaba también sus armas para sacar provecho del advenimiento del Mesías, caso de ser ciertos los rumores que desde algunos años antes persistían entre el pueblo. Por su notoria habilidad para manejar los enredadizos hilos de ambiciones que chocaban entre sí. Había obtenido una bien merecida superioridad entre sus numerosos colegas. Y de allí que el supremo pontificado recaía siempre desde años atrás. En él o en uno de sus hijos, yernos o parientes cercanos, lo cual daba el mismo resultado, o sea que el viejo Anán era el verdadero pontífice rey, dueño de vidas y haciendas en el pueblo de Israel. Y en la proximidad de las grandes fiestas religiosas, cundía entre el alto clero la misma alarma. Aparecerá por fin el Mesías. Y sin saber por qué, tal hecho les producía un temor y un pánico inexplicable. Los capítulos 2 y 3 del profeta Malaquías, les espantaban como el rugido de un dragón en la obscuridad. Ahora, pues, oh, sacerdotes, a vosotros es este mandamiento. Si no acordareis dar gloria a mi nombre, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones porque no me ponéis en vuestro corazón. He aquí que envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis. Y, ¿quién podrá estar ante él cuando él se mostrará? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y sentarse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro para que puedan presentar a Jehová ofrenda de justicia. Estas terribles palabras del profeta Malaquías a los sacerdotes de Israel resonaban como truenos cargados de relámpagos en el templo y entre el Sanedrín. Cada vez que los rumores populares les obligaban a pensar en el momento en que el Mesías de Jehová traspusiera las doradas puertas del templo de Jerusalén. En las vísperas de tan grandes fiestas. El viejo Anán. Astuto como una serpiente que se apresta a devorar un pajarillo. Apostaba su policía secreta en todas las puertas de la ciudad, para que muy disimuladamente tomaran nota de los viajeros que entrasen, sin olvidar detalle de cualquier cosa que llamara su atención. Debían tener en cuenta especial cuando fueran personajes de alcurnia. Pues que el Mesías, si había nacido, debía venir en el séquito de las familias de rancio abolengo que se hallaban diseminadas en el país. Y Asua y sus compañeros de viaje, que entraron montados en humildes asnos, no hubieran despertado interés alguno en los policías secretos de Anán, a no ser por un sencillo hecho que ocurrió cuando nuestros viajeros trasponían la puerta de Sión. A cierta distancia fuera de la muralla se encontraba un grupo de 6 leprosos encubiertos según costumbre, que en la extremidad de una caña, tenían un bolso atado para recibir las limosnas que los viajeros quisieran darles. El maestro los vio, y dirigiendo hacia ellos su cabalgadura, les dijo: El mejor donativo que os puedo dar es la salud, si creéis en Dios Todopoderoso. Creemos, profeta. Creemos. Fue el grito unánime de los infelices. En nombre de Dios, Padre de toda vida, os digo. Sed sanos y alabad al Señor en unión con todos vuestros hermanos, y tirando de las mantas que les cubrían, dijo: Lavaos en la piscina de Siloé, y vestíos de limpio para presentaros al sacerdote como manda la ley. Algunos de los compañeros se acercaron a los enfermos para dejar dinero en el bolsillo, a fin de que pudieran comprarse las ropas necesarias. El policía de Anán que estaba ante la puerta, en observación de los viajeros, vio este hecho que llamó naturalmente su atención. ¿Quién era ese hombre joven, hermoso, cuya austera dignidad le asemejaba a un rey? Debía ser un mago o un profeta, por cuanto pretendía curar a los leprosos, a los cuales vio salir corriendo entre gritos de júbilo hacia la piscina de Siloé, allí cercana. Vio que le acompañaban hombres y mujeres vestidos modestamente, y esto hizo que diera muy escasa importancia al hecho.
Pero cuando más tarde vio entrar a los 6 hombres que declararon ante el guardia de la puerta ser ellos los leprosos que siempre se acercaban a pedir limosna, y les veía con su piel sonrosada y limpia y la alegría en sus ojos, les preguntó quién les había curado. No sabemos, le contestaron. Entre unos viajeros que venían por el camino de Jericó, estaba un profeta que nos dijo: Sed curados en nombre de Dios. Ahora déjanos pasar, que vamos al templo para que el sacerdote nos dé su visto bueno, y podamos celebrar la Pascua con los demás. El policía de Anán anotó en su cartapacio de bolsillo: Entre viajeros llegados de Jericó, entró un profeta joven y hermoso que curó a 6 leprosos en la puerta de Sión. No se sabe su nombre ni su procedencia. Venían él y sus compañeros de viaje montados en asnos. Por la puerta de Joppe había entrado una brillante comitiva alrededor de una pequeña carroza, en que viajaba una princesa judía, de la antigua nobilísima casa de Rechab, príncipes de la región de Bet-Akzeren. Venía con sus 2 hijos varones, el uno de 13 años y el otro de 10. Este dato le fue llevado también al viejo Anán, el cual no tardó en presentarse al palacio. Que los príncipes de Rechab tenían desde los tiempos de la última restauración de la ciudad y del templo. Edificado en un flanco del cerro llamado Monte Sión, en cuya cima se alzaba el imponente palacio real de David, reconstruido por Herodes el Idumeo. El dato del joven profeta que curó a los leprosos, no le interesó mayormente, por tratarse de que eran gentes del pueblo. Este otro dato, sí que valía la pena de tomar cartas en el asunto. Un principito de 13 años. Descendiente de una de las más nobles y antiguas casas de Judea. Cuyo fundador había sido el brazo derecho de Eliacib, sumo sacerdote, en la reconstrucción de la ciudad y del templo en tiempos del profeta Nehemías, sí que podía ser el Mesías anunciado por los profetas. Hizo de inmediato que su yerno Caifás, sumo sacerdote, pusiera en movimiento el conjunto de escribas de servicio en el Sanedrín, para buscar en genealogías de las casas nobles de Judea, si por alguna rama lateral, paterna o materna, aquel niño descendía de la sangre real de David, conforme estaba anunciado. De toda la búsqueda de los escribas se encontró que Rechab, fundador y príncipe de Bet-Akzeren, que compró con herencia de sus antepasados, descendía por línea materna, del primer hijo que tuvo David de su segunda esposa Abigail, cuando huyendo del rey Saúl se refugió en Siclag, donde le amparó el rey Achisgaz. El Sanedrín estaba rebosante de júbilo. Pues de todos los candidatos a Mesías que se habían presentado en los últimos 30 años, ninguno había sido aceptable por diferentes causas que no pudieron ser salvadas. Mas, el júbilo se tornó en desilusión cuando Anán regresó con la noticia de que el niño que aparentemente reunía las condiciones, era sordomudo de nacimiento. Se llamaba Josué. Era un bello adolescente de mirada llena de inteligencia y de bondad, pero era sordomudo. ¿Cómo podía haber encarnado en él, el ungido de Dios para salvar a su pueblo? Un astuto y viejo escriba dio una idea. Moisés estuvo también varios años impedido a medias de hablar, por un defecto físico en sus órganos bucales y, no obstante, fue el hombre elegido por Jehová para salvar a su pueblo de la dura esclavitud de los faraones. Estas palabras del escriba fueron acogidas como una vaga esperanza. Anán recordó en ese instante el otro dato que había recibido. El joven profeta que entró a la ciudad, casi al mismo tiempo que la princesa con sus 2 niños entraba por otra puerta. Aquel profeta había curado 6 leprosos. ¿No podría también curar al niño sordomudo? Mas, ¿cómo encontrar al taumaturgo entre la enorme multitud de gentes llegadas de todo el país, y aún de otros países vecinos? Anán volvió a entrevistarse con la princesa, madre del niño, futuro Mesías de Israel, para anunciarle la nueva esperanza que alentaba a todos. Sabemos, dijo, que ha entrado en la ciudad al mismo tiempo que tú, un mago o profeta que antes de entrar curó a 6 leprosos. En encontrarle estará nuestro triunfo. Acaba de salir de aquí, contestóle a Olivama.
Un agente comercial de Joppe, de nombre Marcos, gran amigo de mi padre, que nos ha inducido a traer a mi hijo para que un profeta pariente suyo le cure de su mal. Dice que ha curado leprosos, ciegos de nacimiento y toda clase de enfermedades conocidas como incurables. Le traerá a mi casa mañana a la 2:00. Y si tú lo permites, contestóle Anán, a la 2:00 estaré yo aquí para presenciar la curación. Así convenido. A la siguiente mañana. Marcos, esposo de Ana, que no era otro que el agente comercial de Joppe, llevó a Yasua al palacio de Rechab, bien ajeno por cierto, de que el Sanedrín andaba ya mezclado en este asunto. Anán llevó consigo al policía aquel que le dio el dato de la curación de los leprosos, para comprobar si era el mismo personaje el que curaría al niño sordomudo. La princesa Olivama. Mujer sencilla y de intensa fe en los poderes divinos concedidos por Dios a determinados seres que el vulgo llamaba profetas. Salió al gran portal de su casa a recibir al hombre de Dios que le traía la dicha esperada 13 años, sin haberlo encontrado jamás, aun cuando habían recorrido medio mundo buscando el don de la palabra para su hijo primogénito. Cuando el maestro llegó acompañado de Marcos, la pobre madre se arrojó a sus pies, llena de esperanza, y la plegaria brotó de su alma, intensa y pura como plegaria de madre, que ruega por el hijo azotado por la desgracia. Señor, le dijo, ten piedad de mí, que llevo 13 años llorando la desgracia de mi hijo. Mi esposo fue a dormir con sus mayores, y yo he quedado sola con mi dolor. El maestro, enternecido, la ayudó a levantarse mientras le decía: ten paz en tu alma, mujer, que el poder de Dios es más grande que todos los dolores del mundo. Cuando entraron en la sala principal, encontraron allí al anciano Anán vestido con el lujo y suntuosidad que acostumbraban los encumbrados personajes de su rango. Su litera estaba a la puerta con 4 esclavos negros de gran corpulencia. Su gran manto rojo con franjas oro. Su turbante cuajado de piedras preciosas, lo mismo que su cinturón y el broche pectoral que sujetaba su manto, todo resplandecía como una ascua al tenue rayo de sol que penetraba por un ventanal. El rabí Anán, presidente del Sanedrín, dijo a Olivama, haciendo la presentación de práctica: Yasua de Nazaret. Para serviros a todos, contestó el maestro, saludando con una inclinación respetuosa, y se dirigió de inmediato al niño que, a indicación de su madre, se levantó de su asiento y se acercó al maestro. Anán miró a su policía, como preguntándole: ¿es este el que curó a los leprosos en la puerta de Sión? Y el policía, con leve inclinación de cabeza, le respondió que sí. El sagaz anciano clavó sus ojillos negros y vivos en el noble y sereno semblante de Yasua. Y no pudo menos de confesarse a sí mismo, que aquel hijo del pueblo, tenía en toda su persona la noble majestad de un gran hombre. Todo en él subyugaba y atraía, como si de todo él, se desprendiera un indefinible encanto que producía paz, contento interior, inefable dulzura. Aunque de dura corteza fluídica y espiritual, el majestuoso rabí Anán, no fue dueño de sustraerse a la benéfica influencia del maestro. Observó que sus vestiduras de cachemira blanca, sin un solo adorno, eran de una limpieza inmaculada, por lo cual no le fue difícil calcular la mayor o menor elevación de su posición social. Rico no es, pensó, porque no lleva adornos ni joyas en sus vestidos, que, sin embargo, no son los de un hijo del bajo pueblo. ¿Qué es, pues, este hombre? Soy un discípulo de los antiguos profetas de Israel. Contestó Yasua al pensamiento de Anán, cuyo asombro fue grande ante la prueba que acababa de recibir, de que el joven nazareno leyó en su pensamiento. Pero Yasua hablaba también con Aholibama, haciendo que no se apercibía del asombro de Anán. Y como discípulo de ellos continuó: doy muy poca importancia a las cosas exteriores tan fugaces e inestables. El mayor bien apreciado por los profetas de Dios, es el de poder hacer el bien a sus semejantes. ¿No es así, rabí Anán? Justamente es así, contestó, con cierta turbación.
Es ese mi único anhelo en la tierra, continuó el maestro, y si me lo permitís, usaré el poder divino para curar aquí a los que están enfermos. Mi niño sordomudo, dijo a Olivama, llena de esperanza. Sí, mujer, tu niño, el Rabí Anán, que tiene úlceras cancerosas en sus intestinos, y este policía que padece de asma. Todos se miraron unos a otros, sin encontrar palabras para contestar. Pues si este no es un profeta de buena ley, que venga Jehová y lo diga, pensó el policía. Y Asua. Sin preocuparse ya de lo que ellos pensaran. Entornó sus ojos y se concentró profundamente en sí mismo para ponerse en contacto con la energía divina, que le asistía con sin igual generosidad cuando quería hacer el bien a sus semejantes. Pasaron unos momentos de silencio solemne, en que los corazones latían con inusitada violencia. Luego, el maestro tomó las manos del niño Josué, lo acercó suavemente a su pecho y haciéndole abrir la boca, le exhaló en ella 3 poderosos hálitos. Besó tiernamente aquella frente límpida y serena y le dijo con infinita dulzura: Ahora besa a tu madre y dile que le amas mucho. La madre le recibió en sus brazos llena de emoción, y luego rompió a llorar cuando oyó la voz de su hijo, nunca oída hasta entonces, que le decía: Madre, te amé mucho siempre, pero mis labios no te lo podían decir. Jehová bendito. Gritó Anán, retrocediendo un paso como si viera levantarse de la tierra un fantasma. Eres Eliseo, profeta que ha resucitado. El maestro sonrió, sin contestarle. Rabí Anán. Exclamó después. En nombre de Dios omnipotente, quiero que sea sano tu cuerpo y que Él llene tu corazón de piedad y misericordia, de sabiduría y de justicia, para que seas en Israel lo que Él quiere que seas. El anciano cayó lívido en su sillón, y una oleada de inmundicia arrojó de su boca, manchando sus lujosas vestiduras y hasta el tapiz que cubría el pavimento. No es nada, dijo el maestro, viendo el espanto de todos ante el repugnante accidente. Traedme una jofaina con agua y paños limpios. A Olivama llamó y unas criadas trajeron lo que el maestro había pedido. La divina energía ha extraído la inmundicia que corroía tus entrañas, Rabí Anán, dijo, mientras mojaba los paños y le limpiaba la barba, el pecho y las manos. Pidió jarabe de cerezas y le dio a beber. La reacción vino de inmediato. Aún estás fuerte, Rabí, añadió Yahshua, y tienes vida larga para hacer bien a Israel. Lo que has pensado hacer con este niño no está en su ley, porque él no es el que tú supones. ¿Dónde está, pues, el Mesías anunciado por los profetas, que el pueblo asegura que está en Israel? Preguntó ansioso Anán. Dios da su luz a los humildes y la niega a los soberbios, dice la Escritura Sagrada, y Él te dejará conocer la verdad cuando sea el momento. Luego se dirigió al policía, que estaba como una estatua detrás del sillón del rabí. Dios te ha curado, amigo. Y nunca más te repetirán las crisis de ahogo que tanto te atormentaban, le dijo, y buscó con la mirada a Marcos, que había presenciado en silencio aquel insólito espectáculo. Ya he terminado, vamos, le dijo. Profeta. Exclamó la princesa. No esperas ni una palabra de agradecimiento. No es necesario, puesto que sé que lo agradecéis. Me esperan en otra parte. Que la paz sea con vosotros. Y salió rápidamente, seguido de Marcos. La estupefacción de todos les impidió insistir en detenerle. ¡Qué hombre, Jehová bendito! Exclamaba Olivama. ¡Qué hombre! Nos da a todos la vida y escapa sin esperar que se lo agradezcan. El Rabí Anán, taciturno por ver frustrados sus planes de crear un Mesías para sacar provecho de él, olvidaba un tanto el inmenso beneficio que acababa de recibir. Me ha curado mis úlceras, es cierto, pero me ha herido en el corazón. ¿Qué hacemos sin Mesías, que ya han pasado más de 30 años del anuncio de los astros, y aún no hemos visto la estrella que esperamos? ¿Será que la soberbia ciega nuestros ojos y no vemos la luz ante nosotros?
Este pasaje hace surgir en nuestro horizonte mental una profunda reflexión. El poderoso Anán, que manejaba a la nación israelita como maneja un niño los hilos que mueven su payaso de cartón, tuvo al Mesías a su lado, recibió sus beneficios y no lo reconoció. Más aún. Poco tiempo después fue el alma negra y traidora que le hizo condenar a muerte. Porque el hombre justo que le había hecho bien, y lo había derramado sobre todo el pueblo y comarcas del Mediterráneo, contestaba a su conjuro satánico. En nombre de Dios te conjuro que nos digas la verdad. ¿Eres tú el Mesías, el Verbo de Dios, o debemos esperar otro? Yo soy. Contestó el maestro. Y por aquel yo soy que le obligaron a decir, fue condenado a la infame muerte que se daba a los esclavos rebeldes. La soberbia cegó a los magnates de Israel y no vieron la luz encendida en su propio camino. Sin preocuparse más el maestro, de este incidente, se dirigió con Marcos a casa de sus amigos, la familia de Itamar, donde era ansiosamente esperado. Allí. Como en todas las casas grandes o pequeñas. A la proximidad de la Pascua se encontraban atestadas de peregrinos, y así fue que Yasua encontró al viejo y severo palacio de Itamar, convertido en una verdadera hospedería. El Cheij Buyabén, padre de Faki. El príncipe Melchor de Jourab. El maestro Filón de Alejandría. El Eschei Filderín de Bosra. Con 3 jefes del desierto de Arabia y Marcos con Ana, su esposa. Era un selecto conjunto de viajeros que ponía loco de felicidad al viejo Simónides. Administrador de la colosal fortuna que, según él, estaba destinada a establecer sobre bases sólidas el nuevo reino de Israel. Todos ellos no hablaban de otra cosa sino de la esperanza que florecía en todos los corazones, de que en aquella Pascua debían verse cumplidos sus anhelos. Noemí, la virtuosa ama de casa, con sus hijas Tirsa y Nebai, Masabad, madre de esta, preparaban un gran festín a Yasua, que sobrepasara a cuantos habían hecho hasta entonces para él. Simónides con Judá y Faki. Estaban completamente absorbidos por la organización de los adherentes de la Santa Alianza, que habían acudido a centenares de todas las regiones de la Palestina. Y aunque muchos tenían parientes o amigos en la capital. Para todos aquellos que a nadie tenían, debieron preparar alojamiento levantando tiendas, en cuanto terreno baldío encontraron en la vieja ciudad de los reyes. Ya hemos dicho que la superficie de Jerusalén era completamente desigual. Pues se había edificado sobre los cerros, barrancones y valles encajonados en forma que muy pocas eran sus calles por donde se pudiera caminar 200 pasos, sin cambiar de orientación. Tan pronto la calle subía una empinada cuesta, como bajaba al fondo de un barranco, o costeaba un promontorio cortado a pico, en cuya cima brillaban los mármoles bruñidos de alguna mansión señorial. En los flancos de cerros y colinas donde no había edificación, Simónides había hecho enclavar tiendas, armadas como por arte mágica. Pues una mañana amanecieron innumerables tiendas de vistosos colores, que daban a la venerada ciudad de David, un aspecto fantástico de inusitada alegría que aumentaba por la noche, con el fulgor de una hoguera a la puerta de cada tienda. Jerusalén era pues un hormiguero humano, un formidable concierto de voces, cantos al son de cítaras, laudes, flautas y tamboriles. La noche del festín que en el palacio de Itamar se realizaría en homenaje al profeta nazareno, 2 hombres contemplaban la bulliciosa alegría de la ciudad. Yasua sobre la terraza del tercer piso de la casa de Itamar, que era el pabellón de verano, y el rabí Anán en las terrazas del templo sumido en penumbras. Nuestro asiduo lector que ha venido siguiéndonos paso a paso en el estudio de los acontecimientos y de los personajes que actuaron en ellos, habrá comprendido seguramente que le llevamos ahora a una comparación, entre aquellos 2 hombres que contemplaban silenciosos a Jerusalén. Yasua, encarnación del bien y del amor, y Anán, el egoísmo y la falsedad encarnados. Qué oportunidad más brillante, pensaba Anán, para proclamar al niño Josué como Mesías de Israel, en estos momentos en que el fervor de la esperanza pone fiebre en todos los corazones.
Pero ese profeta que de verdad lo es, asegura que este niño no es el Mesías que ha de venir. Y si yo insistiera en proclamarle, para salvar ante el pueblo la honra de nuestras escrituras, y de nuestros antiguos profetas, ¿qué sucedería? Sobre la terraza del palacio de Itamar, a 300 pasos del templo, había una poderosa antena que captaba las ondas, de todos los pensamientos relacionados con él. El Verbo encarnado que meditaba, en la triste condición de egoísmo y atraso en que se encontraba la humanidad. Seguramente el rabí Anán, pensaba el maestro, estará tentado de proclamar al niño Josué como Mesías de Israel, para satisfacer el entusiasmo popular. Hombre impío y soberbio, que ha pisoteado tantas veces su conciencia y la fe de sus mayores. Que burle ahora la fe del pueblo. Y sacrifique a esa inocente criatura llevándola a una falsa posición. No sería más que añadir el calificativo de impostor al de traidor a su patria y a su fe, que se conquistó aliándose con el usurpador idumeo, para entregar maniatada la nación a una dominación extranjera. Su pensamiento, como un poderoso foco de luz, se hundió más y más en el eterno enigma. En un hondo suspiro descargó la angustia que lo embargaba, y pensó nuevamente con los ojos fijos en el templo, cuyas cúpulas y torres brillaban a la rojiza llama de hogueras y de antorchas. Mempi, mal consejero y ministro impío del faraón, que puso angustia al corazón de Moisés, otra vez te interpones en el camino de la luz. Pereciste como un lagarto ahogado, bajo las olas del mar Bermejo. Tu pecado 100 veces repetido endureció tu corazón. Y esta vez serás un monstruo de falsedad y de ingratitud, que te llevará a ser arrastrado por estas mismas calles rebosantes de multitudes, y por este mismo pueblo al cual miras como a un rebaño de esclavos. Alma desventurada hecha de soberbia y de ambiciones. Aún estás a tiempo de redimirte y de salvarte. ¿No será esta acaso la última oportunidad que la bondad divina te brinda, para dejar tu sendero de crimen en las tinieblas, y ver la luz que se puso en tu camino? Su pensamiento, ligero y audaz como el vuelo de un águila, se tendió a lo infinito. Cofre gigantesco, depositario de las eternas verdades que la incomprensión humana rechaza porque le deslumbran. Y con la lente del recuerdo vio en las negras profundidades del mar sereno, el Pacífico, un jefe pirata hundiendo el barco de Juno. El salvador de esclavos, un potentado de Bombay, comprando asesinos que atravesaron con traidoras flechas el corazón de Crisina, un pontífice rey de la olvidada Atlántida. Ofreciendo la copa de veneno a Antulio el filósofo Luz, el defensor de los humildes, huérfanos y mendigos. Desventurado, exclamó Yasua cerrando sus ojos como negándose a ver más en aquel horrible camino de crimen y degradación. ¿Y aún quieres hundirte más? Rabí Anán, exclamó impensadamente. Ten piedad de ti mismo y no adelantes otro paso más, porque te espera el abismo. Marcos había subido a la terraza para llamarle, y al oír la exclamación de Yasua, se detuvo detrás de las doradas rejillas acortinadas del pabellón de verano. El tremendo apóstrofe del Cristo divino. Llegó al Rabí Anán, como un último llamado de su conciencia, o yo superior, a detenerse en el camino delictuoso por donde corría sin freno desde lejanas edades. ¿Por qué no pensar, se preguntaba a sí mismo, que pueda ser el Mesías anunciado por los profetas, el hermoso taumaturgo nazareno que hizo tan estupendos prodigios esta misma mañana? Representa de 25 a 30 años más o menos. El tiempo que ha pasado desde la conjunción de Júpiter, Saturno y Marte, y llegaron 3 sabios del Oriente que aseguraban el nacimiento del Mesías en el país de Israel. Mas, este es nazareno. ¿Puede acaso salir algo bueno de Galilea? Es Judea. Judea la predilecta de Jehová. ¿Cómo es la sangre real de David que debe correr por las venas del Mesías que Israel espera? Luego este joven profeta, no parece ser fácilmente manejable. ¿Acaso no tuvo la audacia de decirme: eso que piensas de este niño, no está en su ley porque él no es el Mesías que Israel espera?
Soltó al viento una risa forzada y nerviosa y añadió: Profeta Nazareno. Sigue curando lepra, úlceras, tisis y parálisis. Resucita muertos. Haz andar los esqueletos como el profeta Ezequiel. Pero el Mesías de Israel lo tendré yo en mi mano como a un ruiseñor jovenzuelo para enseñarlo a cantar. Infeliz. 1000 veces infeliz. Exclamó el maestro, doblando su cabeza como una flor marchita, sobre sus manos cruzadas en la balaustrada de mármol, que circundaba la terraza. Marcos no pudo contenerse más y se le acercó precipitadamente. ¿Qué tienes, Iasua, hermano mío? Ha ocurrido una desgracia. Veo lágrimas corriendo de tus ojos, ¿qué pasa? Dímelo pronto. ¿Tu madre acaso? El tío Jaime. Cálmate, Marcos, no es nada de eso. Ellos deben llegar aquí en este momento. ¿Qué es entonces, Iasua? Dímelo por favor, que yo me desquicio todo cuando te veo así. Es que acabo de convencerme de que soy impotente para arrancar al alma del Rabí Anán, del camino del abismo por el cual se empeña en precipitarse. Anán. El lobo del Sanedrín. Iasua. Alma de cordero. Si te acercas a él te devora, hermano mío. Déjalo con su carga de crímenes, que ya se encargará la justicia divina de hacérselos pagar todos juntos. Bajemos que allá nos esperan. Bajemos, si quieres, le contestó Iasua andando tras él, con la tristeza en el alma y una palidez manifiesta en su hermoso semblante. En el último descanso de la escalera tapizada de azul, detuvo a Marcos para decirle: No hagas alusión ninguna al secreto que has sorprendido allá arriba. En cuanto a eso, descuida, pero no sé, Iasua, que te ha dado por preocuparte de esa serpiente cobra, más dañina que un escorpión. Él resiste a su conciencia, debido al incidente de esta misma mañana en el Palacio Rechab. Quiere proclamar Mesías de Israel al hermoso niño curado hoy. Los pensamientos van y vienen, ya lo sabes, Marcos, porque lo has estudiado como yo, aunque sin llegar al desarrollo máximo. Hará sus víctimas al niño y a la madre, y después él mismo se hundirá en el abismo. Iasua, Iasua. Tú podías evitar todo esto, y no sé qué fuerza es la que lo impide. Exclamó Marcos con tristeza. La voluntad suprema se cumplirá por encima de todas las cosas, dijo el maestro, ya sereno y dueño de sí mismo. Bajemos, Marcos. Al llegar al gran vestíbulo del cenáculo, se encontraron con el príncipe Judá, que entraba trayendo a Miriam y al tío Jaime. Si no voy yo por ellos, no vienen. ¿Qué dices, Iasua? ¿Es que tú no les habías dicho que les esperábamos en el festín? Sí, lo dije, pero ya sabes que los dos son gotas gemelas, y se retraen tímidamente de los grandes personajes. Tu casa, Judá mío, está llena de magnates. Magnates con alma de golondrinas, que lo mismo se posan en las cornisas de un palacio, que en el alero de una choza. Miriam y el tío Jaime sonreían. No era por los personajes de aquí, sino por miedo a cruzar la ciudad que está hecha una Babilonia, dijo Miriam. No me gusta así Jerusalén, añadió la dulce y austera madre del ungido de Dios. Se oyen gritos groseros, disputas de ebrios y se ven escenas indignas de la ciudad de los profetas. Estamos en la humanidad terrestre, madre, díjole Iasua, que hasta en las doradas cúpulas del templo sigue ostentando el infeliz estado de atraso en que se encuentra. Y de nuevo la sombría figura del Rabí Anán se cruzó por la mente de Iasua, con los tintes trágicos de un demonio encarnado, del cual se encargaría pronto la divina justicia para hacer con él lo que el hortelano con la higuera estéril. Reducirla a astillas y luego a cenizas que esparcen los vientos en todas direcciones.